Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de En Blanco y Negro hacemos un recorrido por directoras y actrices pioneras del cine desde la época del cine mudo hasta pocos años después, y hablamos de estas mujeres pues que fueron referente en su época y en esas primeras evoluciones del cine hasta llegar a nuestros días. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias.
Bien, en los últimos años hemos estado asistiendo a una más que necesaria reivindicación del papel de la mujer en el cine, especialmente de aquellas cineastas que consiguieron abrirse paso en una industria que históricamente ha estado dominada por hombres, sobre todo en los roles más importantes, el de director y el de productor. Por eso vamos a ver ahora un poco cómo realmente en la época del cine mudo ya hubo mujeres pioneras y en los puestos más importantes como es el de director. De entrada, un dato que puede parecer chocante es que en la era muda había más mujeres trabajando en la industria del cine que en cualquier otra época posterior. ¿Cómo puede ser que hubiera tantas directoras en los años entre 1910 y 1920, pero sin embargo en la época ya de los 30 y 40 cueste encontrar a realizadoras femeninas? El motivo es más que probable por el hecho de que en las primeras décadas del cine imperaba una especie de caos que facilitaba esta situación. Y que no solo en lo que respecta a las mujeres que pasaron a la dirección, si indagamos un poco descubriríamos que la era muda resultaba de lo más normal que muchos actores dirigieran también algún que otro film, teniendo a veces como consecuencia que el actor en cuestión decidiera quedarse en su rol de director, como es el caso de Frank Borzage, Ernst Lubitsch o Todd Browning, entre muchos otros. Algo que en las décadas siguientes se volvió mucho más raro. En definitiva, en los años o entre los años 1910 y 1920 no era demasiado difícil para un profesional del cine tener la ocasión de dirigir algún que otro film y si la cosa funcionaba pues se especializaba en ese rol. Cuando en los años 30 se estandarizó el sistema, sobre todo en Hollywood con el sistema de estudios, los roles se volvieron más inamovibles y la lógica de la industria alejó a las mujeres de un puesto de poder tan importante como el de directora. Les voy a comentar en este vídeo pues que hemos seleccionado una serie de directoras, pero también se pueden citar otros casos de mujeres que tuvieron un papel relevante en otros cargos, por ejemplo guionistas legendarias como June Mathis o Frances Marion, o actrices como Mary Pickford, que producían y tenían el control absoluto de las películas que protagonizaba. En este mismo canal, si quieren, tienen la biografía de Mary Pickford por si la quieren echar un vistazo. Bien, primero les voy a comentar algunas actrices que ocasionalmente dirigieron algunas películas. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Grace Cunard en colaboración con Francis Ford, o el de Nell Shipman, actriz canadiense, que tiene en su haber algunos westerns y en que ella encarna a la heroína e incluso en ocasiones se encarga de rescatar al chico. Y en Europa tenemos otros casos muy curiosos como el de Musidora, la inmortal villana de los vampiros de 1915, que rodó algunas películas en España, o el de Elena Cortesina, actriz popularísima en la época que con Flor de España de 1925 se convirtió en la primera directora española de la historia. Incluso si nos movemos por países más exóticos como la India podemos encontrar otro ejemplo similar, el de la popular actriz Fatma Begum, que pasó a dirigir películas de gran envergadura, pero quizá la historia más sorprendente sea la de Tracy Souders, primera mujer afroamericana que dirigir un film. La película fue A Woman's Error de 1922 y que desafortunadamente pasó el resto de su vida fuera de la industria en el más absoluto anonimato. Bien, las dos primeras mujeres que podemos comentar en esta lista son las que más claramente merecerían pasar a la historia del cine independientemente de cuestiones de género, ya que eran sin duda dos de las realizadoras más importantes de esos años. Alice Guy no solo fue la primera mujer que dirigió películas de la que se tenga constancia, sino en general uno de los primeros directores de la era más antigua del cine. Su obra La Fille aux Choux de 1896, basada en un cuento infantil, es una de las primeras películas narrativas de la historia. A diferencia de los films documentales que solían hacerse durante esos años en el estudio donde trabajaba Le Gaumont, Alice Guy creía que el cine de ficción tendría más salida y rápidamente se especializó en ese camino.
Como sabemos, sería el que acabará dominando la producción fílmica, sobre todo en los años venideros. En Francia realizaría cientos de películas, experimentando además con todo tipo de técnicas como el color o el sonido sincronizado. 10 años después, Alice Guy ya filmaba obras de gran presupuesto y se había trasladado a Nueva York con su marido, donde fundaron su propio estudio. Allí siguió su imparable ritmo de producción, convirtiéndola en una de las cineastas más importantes de ese momento, y se atrevió a hacer películas tan audaces como A Fool and His Money de 1912, primera obra formada por un reparto íntegramente afroamericano. Después Alice y su marido se divorciaron, y cuando la mayoría de estudios se trasladaron a Hollywood, aquellos que quedaron en la costa oeste fueron perdiendo importancia. Alice Guy volvería a Francia confiando volver a encontrar trabajo como directora, pero fue en vano, nunca consiguió reencauzar su carrera. Podemos hablar luego de Lois Weber. Era una artista todoterreno, había sido cantante, pianista y actriz antes de empezar a escribir y dirigir películas en colaboración con su marido Philip Smalley. Curiosamente fue la propia Alice Guy quien dice que le dio su primera oportunidad en el cine. Su carrera como realizadora, que incluye literalmente cientos de títulos, empezó en 1911 y la convertiría rápidamente en una de las cineastas más respetadas de América. De hecho, en 1916 llegó a ser una de las directoras mejor pagadas de Hollywood, y en su época se situaba al lado de W. Griffith y Cecil B. DeMille. Lo que caracterizaba al cine de Lois Weber era su osadía por tratar temas polémicos como el aborto o el trabajo infantil, en la película Shoes de 1916, y eso le provocó varios problemas de censura de la época, con otro film que se llamó Hypocrites de 1914, que incluía un atrevido desnudo frontal de una mujer. Weber entendía el cine como un medio para hacer reflexionar al espectador y exponer sus ideas. Pero lo interesante de Weber no estaba solo en lo osado de los temas que trataba, sino su afán por experimentar con técnicas como la pantalla partida, como lo hizo en la película Suspense de 1913. O incluso hacer formatos de largometraje en una época en que la mayoría de estudios eran reticentes a filmar películas tan largas. Weber llegó a formar su propia compañía, Louis Weber Production, con la que esperaba poder tener el control absoluto de sus películas. No obstante, con el tiempo, tanto el estudio como su relación con su marido y colaborador acabaron viniéndose abajo, y a finales de los años 20 se convirtió en una de las muchas grandes cineastas que acabaron cayendo en el olvido. Hablamos ahora de Elvira Notari. Fue una de las cineastas más prolíficas de Italia en la era muda. Fundó a principios de los años 1910 junto a su marido una compañía, Dora Films, en la cual dirigía, producía y escribía sus propias películas, mientras que su esposo hacía el trabajo de camarógrafo. Su predilección por un estilo más auténtico y por temas contemporáneos, en contraste con el tipo de películas que se hacían, le llevó a que algunos historiadores la consideren como un precedente del neorrealismo, sobre todo por su predilección por actuaciones auténticas libres de excesos. Por ejemplo, prohibía a los actores utilizar lágrimas artificiales para fingir que lloraban y prefería que se concentraran para llorar de verdad. Con la llegada del sonido y el aumento del poder de los sistemas de censura, Notari, apodada la General por la forma que dirigía la compañía con mano férrea, acabó viéndose obligada a cerrar Dora Films y abandonar el cine. Hablamos ahora de Anna Hodman Udgren. Era una de las actrices más populares de Suecia a principios del siglo XX, sobre todo en el mundo del teatro y del vodevil, que se convertiría después en la primera mujer sueca en dirigir una película. Supuestamente era la hija ilegítima de Oscar II, rey de Suecia y Noruega, y a principios de los años 10 dirigió algunas películas, de las cuales parece ser que solo se conserva una, Fadren de 1912. No obstante, parece que sus mejores obras son las que están perdidas, entre ellas la primera adaptación cinematográfica de la obra de teatro Strindberg, se llamó Fröken Julie de 1912, que luego tendría versiones posteriores en el cine sonoro.
Tuvo numerosos problemas con la censura a causa del contenido de muchas de sus películas y tras las muchas y malas críticas que recibió su última película optó por quedarse en el mundo del teatro y hacer breves incursiones en el cine únicamente como actriz. Germaine Dulac, una de las fundamentales figuras del movimiento vanguardista cinematográfico francés en la época muda. Era, además de cineasta, periodística, crítica y teórica. Su nombre está asociado al de otros autores vanguardistas como Louis Dulac, Marcel Hervier y Jean Estein, con los que compartía la ambición de explotar al máximo las posibilidades del cine. Utilizaba recursos muy innovadores de la época y se alejaba de la narrativa convencional. Esto la llevó a experimentar con lo que se conocería como el cine absoluto y el surrealismo. Aportó dos de las películas más importantes del movimiento, La invitación a la luna de 1927 y Le Coquel aux Leclerc-Man de 1928. Muy activa en la era del cine mudo, como muchas de estas directoras, su carrera se vino abajo con la entrada del cine sonoro, momento en el que su labor quedó relegada a producir noticiarios. Rosa Porten, la alemana Rosa Porten, es un ejemplo de las facilidades que daba el cine de la era muda, sobre todo para aquellos artistas que aspiraban a ser multidisciplinares, ya que durante los años de 10 y 20 combinó trabajos como actriz, guionista y directora junto a su marido Franz Eckstein, que a veces filmaban sus trabajos juntos con el seudónimo de Dr. R. Portek. Sus películas abarcaban tanto el drama como la comedia y destacaban en la época por hacer énfasis en el punto de vista de la mujer y desafiar los convencionalismos burgueses de la época. Hablamos ahora de Olga Preobrazhenskaya. Empezó su carrera como actriz primero en el teatro y después en el cine, donde aterrizó en 1913. Más o menos en la época de los últimos años de la Rusia pre-revolucionaria. Poco después dirigiría sus primeras películas, pero las obras más recordadas de su carrera son las que realizó a finales de la era muda, en colaboración con otro director, Iván Pravov, de 1927, Campesinas de Riazán y La última atracción de 1929 o El don apacible de 1931. Hablamos ahora de una de las figuras más importantes en los primeros tiempos del cine de animación, Lotte Reiniger. Fascinada desde joven por el mundo del cine y el teatro, empezó en la compañía de Max Reinhardt trabajando en el diseño de vestuario y decorados de obras. Con el tiempo cogió la costumbre de hacer retratos en forma de siluetas de sus compañeros y llamó la atención del actor y director Paul Wegener, que le consiguió su primer trabajo en el cine diseñando algunos rótulos animados. Con el tiempo, Reiniger comenzó a dirigir sus primeros cortometrajes realizados con siluetas y consiguió hacerse conocida entre otros artistas que estaban experimentando con las posibilidades de la animación. Colaboró puntualmente con otros cineastas como Fritz Lang, diseñando la secuencia onírica animada de Los Nibelungos de 1924, pero su proyecto más famoso fue el largometraje Las aventuras del príncipe Ahmed de 1926. Aunque no es el primer largometraje de animación que se había hecho, ese honor va para el argentino Quirino Cristiani. En esa época fue igualmente un proyecto arriesgadísimo. El cine de animación seguía viéndose como un género destinado a cortometrajes divertidos sin más, de modo que hacer una película animada de más de una hora con pretensiones artísticas era una locura. Sin embargo, el film tuvo un éxito absoluto que quedó para la posteridad como un clásico de la animación. Durante las décadas siguientes, Reiniger nunca repetiría el éxito de esta película, pero siguió haciendo obras de animación, muchas basadas en cuentos populares. Bien, les hablamos ahora de Dorothy Davenport. La historia de Dorothy Davenport como cineasta está íntimamente vinculada a la trágica historia de su marido, el famoso actor Wallace Reed. En 1919, Reed resulta gravemente herido en un accidente ferroviario y para calmar sus dolores los médicos le recetaron morfina.
Con el tiempo, el actor se acabó convirtiendo en un adicto hasta acabar muriendo en 1923. Dorothy Davenport, que tenía una carrera muy exitosa como actriz desde 1910, decidió, a raíz de lo que le había sucedido a su esposo, filmar una película sobre los peligros de la drogadicción, Human Breakage, de 1923, hoy en día desaparecida, pero que parece que era realmente impactante. A esta le siguieron otras películas que trataban de temas controvertidos como The Red Kimono, de 1925, que habla sobre la trata de blancas, y como muchas directoras o actores o actrices, con la llegada del cine sonoro, Davenport dirigió alguna película más, pero finalmente acabó relegada a labores de guionista. Bien, les hablamos ahora de Paulette McDonagh. Un caso curioso, aquí 3 hermanas, Paulette, Phyllis e Isabella McDonagh, que se hicieron un nombre como cineastas en Australia. Paulette era la guionista y directora de las películas, Isabella la actriz protagonista y Phyllis la productora, y además publicista y encargada del diseño artístico. Este imbatible equipo empezó con una película financiada por su propia familia que se llamó Those Who Love, de 1926, inicialmente con la ayuda de un director profesional al que luego acabaron despidiendo por diferencias creativas. La apuesta les salió muy bien porque el film fue un éxito sin precedentes en Australia, tanto a nivel económico como de crítica, y eso les permitió producir otra gran película, The Far Paradise, de 1928, de nuevo muy aplaudida por su calidad artística y la capacidad de Paulette por combinar diferentes influencias cinematográficas. La aventura no duró mucho, pese a tentadoras ofertas de Hollywood, las hermanas prefirieron seguir por su cuenta y se acabaron topando con numerosos problemas a raíz de la llegada del sonido. Cuando la película 2 Minutes Silence de 1933 resultó ser un fracaso de taquilla, se vieron obligadas a abandonar. Después ya vieron que producir películas de forma independiente era demasiado caro. Phyllis e Isabella dejaron el mundo del cine, mientras que Paulette dirigió unos pocos documentales más. Les hablamos para acabar, de Sphere Sub. Si por algo es recordada, esta cineasta es sobre todo por sus increíbles dotes para el montaje. Y eso en el cine soviético de los años 20 no es decir poca cosa. Esta habilidosa editora fue una influencia directa para los cineastas como Eisenstein o Dziga Vertov, quien la hizo aparecer en su maravillosa El hombre de la cámara, y hacia el final de la era muda se hizo célebre con un documental llamado La caída de la dinastía de los Romanov, de 1927. Fue un gran ejemplo de documental a partir de vídeos documentales y domésticos que le permitían mostrar la Rusia zarista y la llegada de la Revolución Socialista. Aunque realizó otros films similares, la mayor parte de la carrera de Sub se restringió a la sala de montaje, donde siguió siendo toda una maestra. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra
que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.